tenemos muy pocas especies en riesgo y tenemos casos que son ejemplo a nivel internacional, como es el del manejo del langostino, que es un sistema muy dinámico de aperturas, de cierre, con un seguimiento constante de los investigadores que han hecho un trabajo a lo largo de los años muy destacable y que es el que ha podido generar esta industria de la que vive tanta gente. Eh, pero todos no hacen todo bien. Y a veces hay irregularidades, a veces hay injusticias, no ellas dos, por supuesto, pero los compañeros se portan muy mal, no mentira. Eh, y él se portaba muy mal. Así que bueno, vamos a tratar de abordar los temas más, los que están más en agenda en este último tiempo, pero también nos acompaña Paola, que es representante de Cancillería, porque la pesca tiene esto que es tan interesante, ¿no? Que está atravesada por lo biológico, por lo económico, tiene un impacto social muy importante y política internacional. Y no, a veces no se tiene muy claro cuál es el rol de la Cancillería en el Consejo, así que me encantaría que arrancaras, Paola, explicando cuál es tu rol dentro del Consejo. Bueno, gracias a todos, gracias por invitarme. A veces sí, suena como raro que la Cancillería esté, pero en realidad tenemos un rol importante, tenemos el rol también de insertar la pesca en los diferentes mercados, de promocionarlos, es como la parte más positiva de todo esto, pero también tenemos el rol de acompañar en diferentes circunstancias. Hoy Juan lo mencionó muy bien en todo lo que tiene que ver con cuidar los recursos dentro de nuestra zona económica exclusiva, todo lo que tenga que ver con la milla 201 y todo lo que tiene que ver con la regulación y la administración de esos recursos. Tiene que ver con terceros estados, con otras banderas, donde uno tiene intervención, donde es la Cancillería la voz cantante que lleva toda esa negociación. Entonces estuvo muy bien, el otro día hicimos reuniones, tenemos reuniones periódicas, hay una mesa transversal que se encarga de esa situación. En particular, es una mesa que incluye e involucra a todas las carteras del Estado que están involucradas con la temática. Entonces es una mesa amplia, donde todos tienen la voz y donde todos tienen algo que decir, pero que en definitiva el último eslabón, que es trasladar lo que se decide o lo que se puede manejar en esa mesa, es la Cancillería quien tiene el rol de llevarlo a otros estados. Entonces es donde nosotros nos insertamos en lo que tenga que ver con el control, la vigilancia, la administración. Siempre estamos también a la expectativa de lo que nos puede dar la ciencia, ¿no? Porque tenemos un mar con diferentes visiones. Tenés una visión quizás más científica, más biológica y una visión más jurídica. Entonces vos para administrarlo quizás lo administrás desde lo jurídico, porque los instrumentos internacionales están basados en el derecho, pero también necesitas de todos los inputs que te puede dar y que te da todo el tiempo. En nuestro caso es el INIDEP o los diferentes organismos, pero es ese nutriente que necesitamos, que también interactúa y hace que eso confluya en un punto común para poder después tener un diálogo con los otros estados. Eso es lo que nosotros también tratamos de articular. Son mesas que articulan para que todo esto confluya y tenga un producto que después nosotros podamos mostrar al mundo. Eso es básicamente cuál es el rol de la Cancillería un poco adentro del Consejo. Nosotros tenemos un problema que es conocido por todos, que es el problema de la milla 201, y justamente a fin de mes en la FAO, en el subcomité, en el COFI, se planteó el problema puntualmente del Atlántico Sur y el calamar, y se planteó la necesidad de tener un registro de buques, un registro de capturas, de si no puede haber una OROP, estas organizaciones regionales, porque bueno, nosotros tenemos el problema de Malvinas, no podríamos tenerlo, eh, pero sí podría haber acuerdos, convenios. Eh, Sabemos que existe este grupo interdisciplinar que está funcionando muy bien, que está investigando, pero yo al menos tengo la sensación de que Argentina sigue teniendo como una actitud pasiva. ¿En qué momento pasamos al frente?
Mira, es interesante porque justamente hay como nuevos instrumentos que se empiezan a dar, ¿no? Tenemos justamente lo que bien mencionó hoy Juan, que es el Estado Rector del Mm, Puerto, es algo que está pronto a salir, nosotros lo hemos firmado, hay un compromiso, es un expediente que ha circulado por todas las carteras del Estado y no ha tenido ninguna objeción, es algo que va a servir, es como bien dijo la colega anterior que dio ujú. su charla, es empezar a cerrar, ¿no? Los puertos con ese tipo de pesca es ya no estar a la defensiva, es empezar a mirar al mundo de otro lado, es empezar a ser parte de esos instrumentos que el resto maneja, que nosotros siempre pudimos haberlo manejado, porque digo, tenemos con qué. Ujú. Entonces es empezar a plantarse desde otro lado. Tenemos también el acuerdo de BBNJ, de BBNJ, que también, si bien no está enfocado a la pesca, pero sí está enfocado a la conservación. ¿Qué podemos hacer nosotros para la conservación? ¿Qué es la investigación? Básicamente es empezar a tomar partido de que estas son nuestras aguas, esta es nuestra plataforma continental y sobre esos recursos tenemos derechos. Entonces es empezar a plantarte, es empezar a generar y en función de lo que uno genera es empezar a pararse adelante del mundo y empezar a comunicar, que es Bien. lo que es dejar de ser y de tener esta actitud mucho más pasiva para empezar a ser parte y empezar justamente a ponernos de pie con eso. Eso lleva un trabajo, esto no es de hoy para mañana, no es para el año que viene, pero sí es algo que se está dando. Ujú. Entonces, estos nuevos instrumentos son los que a nosotros nos ponen más de cara al mar y no de espaldas al mar. Entonces, es lo que, lo que hoy necesitamos para poder estar más parados frente al mar. Se habla mucho del calamar, es el tema sobre el que más conocemos, pero hay otras especies que están, que se pescan, y entre ellas tenemos el abadejo, es una especie que tenemos en riesgo de colapso, que bueno, Carla, lo sufren todos en el Consejo Sí, porque se mete nota todo el tiempo para modificar esas medidas, pero bueno, no se pueden hacer porque está en riesgo el recurso, pero sin embargo, fuera de la milla 200 se pesca y se ha trabajado en la posibilidad, investigadores han trabajado en la posibilidad de regular el arrastre, porque nosotros sí tenemos hasta la 350 en el en el fondo. fondo. ¿Qué posibilidades hay de que se avance en eso? En eso se avanza, se está avanzando y se va a avanzar. Pero no se puede hacer de la noche a la mañana, porque justamente vos tenés los instrumentos. Esos instrumentos hay que articularlos. Esos instrumentos se crean para después ver de qué manera se aplican. Por eso necesitamos estar en todas esas reuniones para poder cubrir y abarcar qué es lo que qué es lo que quiere la Argentina como Estado ribereño. También para poder decir que ese recurso sufre, necesito poder ir y hacer ciencia, investigar en función de lo que esos resultados arrojen, es donde nosotros podemos empezar a modificar las cosas. Con ciencia, con datos, con campañas, que entiendo que cuesta, que todo es un gasto, que todo implica compromiso, dinero, y el compromiso existe, por supuesto, porque eso lo sabemos, pero también es algo que lleva tiempo, pero que está en camino. Eso lo tomamos porque lo hablamos, porque justamente está esta mesa. Está esta mesa para decir, bueno, yo tengo todo esto y la mesa también sirvió para saber qué tenemos, que tenemos un montón de cosas. Tenemos desde, obviamente, lo biológico, que siempre lo tuvimos, pero hay un montón de recursos nuevos, tecnológicos, imágenes satelitales, cosas que podemos empezar a mezclar para poder tener un mejor producto final. Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir tener datos. Con el dato, con esa mirada biológica y científica sobre el mar, es donde la parte jurídica tiene que operar y poder empezar a ponernos y a poner nosotros poder administrar esos recursos que, por supuesto, si yo estoy imponiendo límites dentro de la zona económica exclusiva a mi flota, ¿por qué no le puedo poner el límite al otro que está justamente accionando sobre mi recurso? Ujú. Entonces, hoy por hoy, el instrumento jurídico que tengo no me alcanza, la Convemar no me alcanza, porque lista cuáles son esos recursos y el abadejo no está. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir investigando, seguir generando ese dato para que después desde lo jurídico uno pueda ir y empezar a modificar, empezar a plantear que ese es mi recurso y lo voy a defender. Bien. Esta para todos y siguiendo por ahí con el abadejo, eh, si bien existen estas medidas restrictivas y muchos la cumplen, o la mayoría la cumplen, hay algunos que no. Y hemos tenido el año pasado un caso del que trajo el 60% de la bodega con abadejo cuando el máximo era el 3%. El tema es que la multa representaba un 20% de lo que
recibía por vender ese producto, ¿no? Del precio de venta. ¿No es necesario generar medidas, infracciones o multas más severas que sean más disciplinadoras? Esto es para los tres, más disciplinadoras porque justamente no ese mismo barco, pero la misma empresa hace poco también salió videos tirando pescado al mar. Entonces es como para poder cortar con esa lógica, eh, ¿no creen que es necesario tener otro tipo de medidas? Al principio te voy a corregir en términos de que el recurso no es que está mal, está para atrás, está estable. Lo que no está sucediendo es que esté mejorando como para poder incrementar las capturas como ¿El abadejo? solicitan. Sí, sí, sí. Sí, está dentro de los límites de lo que se viene estudiando, está bien. Digo, me refiero, está bien, está estable, no mejoró. Entonces eso implica que te limita en cuanto a la posibilidad de capturar o hacer alguna modificación en la norma que está vigente en cuanto a la captura de este recurso. Nosotros insistimos desde la representación de la provincia de Buenos Aires, me han sufrido los compañeros consejeros, reiterando todos los años la necesidad de hacer campañas o si no, en todo caso, hacer prospecciones para conocer justamente el estado del recurso. Esa información año a año nos va permitiendo tener información, contar con información, como bien mencionaba Paola, para poder después pensar en mejoras o en manejos o en políticas a través de Cancillería con respecto al recurso que se encuentra justamente en los pozos, ¿no? En cuanto a lo que son la parte restrictiva jurídica, eso ya está definido por el Consejo Federal Pesquero, el que tiene que realizar justamente la imputación o la infracción es la autoridad de aplicación, que es la Subsecretaría de Pesca. Eso no lo podemos determinar desde el Consejo, eso se determina directamente en función de lo que está normado en términos No, yo me refiero a poder tener medidas sancionatorias más severas. Eso sí está dentro de las posibilidades del Consejo. Las sancionatorias no, en principio no. El, Las define la autoridad de aplicación. el monto, pero no... Sí, sí, bueno, justamente. Depende de la Pero mirada hay también. otras, Depende de la mirada también y de lo que posibilita jurídicamente hacerlo, se toman las decisiones y se hacen las imputaciones que correspondan. Eso escapa del Consejo. En función de la norma vigente, lo que se puede hacer lo define la autoridad de aplicación. Ahora, si vos me decís nuevas normas dentro del Consejo Federal Pesquero, y bueno, las normas están para cumplirlas. El tema es el que las incumple. En cuánto se lo puede imputar, bueno, será discusión quizás, no sé, de verlo. Siempre en el Consejo Federal Pesquero tratamos de ser creativos, pero también miramos mucho cuáles son los alcances que nosotros tenemos como autoridad de definición de la política pesquera. ¿Vos, Adrián, creés que habría que tener sanciones más allá de una multa, que es la que establece el Consejo, debiera generar otro tipo de sanciones para este tipo de actos? El Consejo tiene sus misiones y funciones que son absolutamente claras. En principio, por eso en algún momento le comenté a Karina, es muy importante que el auditorio sepa exactamente qué es el Consejo Federal Pesquero, porque no todos lo tienen por qué saber. La integración del Consejo Federal Pesquero son 5 representantes por cada una de las provincias con litoral marítimo, un representante, se dijo en un momento, que es atravesada la pesca por diferentes actores, como la biología, un representante por el Ministerio de Medio Ambiente, un representante de Cancillería, que es Paola, 2 representantes por el Poder Ejecutivo Nacional y el subsecretario de Pesca Nacional, que es el que preside el Consejo Federal Pesquero. El Consejo Federal Pesquero, la función fundamental es establecer la política pesquera argentina, que, como dijiste, es atravesada por diferentes factores. Mencionaste en un momento el factor económico, que es el factor que generalmente nos genera más charlas y discusiones con el sector empresario. Y lamentablemente el sector económico no está representado en el Consejo Federal Pesquero y muchas veces vemos que el empresariado intenta infructuosamente encontrarse con los actores económicos nacionales, y yo creo que el Consejo Federal Pesquero debiera participar. Una vieja discusión que tenía con mi amigo, al que quiero recordar hoy en este auditorio, Oscar Fortunato, que ya no está con nosotros, que tuvimos grandes discusiones y quizá peleas también,
discutiendo sobre si el Consejo debía o no debía meterse en temas económicos. Yo creo que sí, esto es cuestión de debatirlo. Pero en este caso particular, el Consejo no tiene injerencia sobre las multas ni sobre los montos de las multas, con lo cual el Consejo queda limitado a discutirlo, por supuesto interceder ante la autoridad de aplicación para que se apliquen dichas multas o se eleven en todo caso a partir de la modificación de la ley vigente. Pero el Consejo no impone, ni aumenta, ni disminuye multas. No, yo estoy hablando de poder tener otro tipo de medidas. Tampoco podría el Consejo generar un marco para que estas situaciones no sucedan. Sí, el Consejo puede, como te digo, la función, entre otras, es establecer la política pesquera. Dentro de la política pesquera puede hacer muchísimas cosas. También explicarle a la gente que no lo sepa, que el Consejo es un organismo colegiado totalmente autónomo. No es una dirección más de la Subsecretaría de Pesca. Las decisiones que toma el Consejo Federal Pesquero son de aplicación obligatoria por la autoridad de aplicación. No funciona como una dirección más de la Subsecretaría. Yo creo que muchas veces, lamentablemente, nos limitamos, consejeros nuevos, que por ahí no tenemos todo el conocimiento en el momento que asumimos la responsabilidad de representar a una provincia, nos limitamos a defender los intereses, el regionalismo que mencionaba la mesa de hoy a la mañana. Y defendemos, por supuesto, con la camiseta tatuada, con Carla, que hoy estamos y nos reímos, yo ya no estoy, y por eso podemos hacerlo, ya no tenemos por qué discutir. Acaloradas discusiones, muchas veces pasadas de volumen y a los gritos, porque cada uno tiene la camiseta tatuada de su provincia y defiende los intereses de la provincia, que es lo que debe hacer cada representante. Pero creo que no debería solamente limitarse a esa acción, sino también el Consejo Federal Pesquero debería interceder entre empresarios, gremios, provincias, con la autoridad de aplicación, no solamente con la autoridad de aplicación, sino también un ministro de Economía o lo que haga falta para colaborar en la gestión, porque todo eso es parte de la política pesquera de un país. En parte, este involucramiento que pide el sector en la cuestión económica, comercial, hay 2 puntos que son de 2 sectores distintos y creo que ustedes por ahí habrán tenido alguna pica con eso, que son las 96 horas de los fresqueros y los 50% de procesamiento de cola en los congeladores. No sé por cuál quieren empezar, que consideran, porque en el caso de las 96 horas para los fresqueros es por una cuestión de calidad. Ahí hay una intervención del Consejo en la cuestión económica comercial. El sector fresquero piden que sean menos, creo que es la postura de la provincia también, pero bueno, quisiera escuchar por qué se deben mantener las 96 o por qué hay que... Mirá, te cuento la génesis de esa discusión. Fue la primera gran pelea y gran parte de los presentes que representan a cámaras estuvieron en esa discusión con Oscar Fortunato justamente. Ahí lo conocí a Oscar, en ese momento era como un gigante de la pesca y del cuerpo, que había que enfrentar porque tenía mucho conocimiento, mucha capacidad, mucha experiencia, y uno era relativamente nuevo. Nosotros desde Chubut impulsamos no 96, nosotros impulsamos 72 horas de puerto a puerto. ¿Por qué? Porque subimos a un biólogo arriba de un barco, fresquero de Rawson, fueron a pescar. En el momento de la pesca, en el momento que se depositaba arriba dentro de la bodega, se tomó el minuto 0 y a partir de ahí se tomaron muestras. Desde ahí hasta que llegó a la planta, se dejó en una cámara el producto, en una cámara con frío, que en aquel momento muchos barcos ni siquiera tenían frío en las cámaras, hoy sí, ha mejorado muchísimo la tecnología sobre los barcos, y se dejó, cada 6 horas se tomaba una muestra y se hacía una selección de cada cajón, a ver qué porcentaje del langostino que estaba dentro de ese cajón con frío servía y permanecía con buena calidad. Y qué porcentaje se iba perdiendo. Y determinamos claramente que en 3 días, 72 horas, gran parte de ese langostino tenía melanosis,
y por lo tanto no quedaba otra alternativa que hacer un pelado de venado, se perdía calidad y el país perdía posibilidad de exportar un producto de primera calidad. Nosotros desde Chubut en aquel momento, querés llamarlo regionalismo posiblemente, pero lo defendíamos, que eran 72 horas el máximo que podía durar el langostino sobre un barco, manteniendo la calidad óptima. En aquel momento, por supuesto, éramos un voto entre 10, se discutió, se llevó una larga discusión, como dijo Sebastián en un momento, discutiendo en cada una de las provincias, yendo el consejo a cada una de las provincias, hasta que determinamos el final de la resolución 7 del 2018, en lo cual se estableció lo que está establecido, que son 96 horas. Lo volvimos a discutir en Mar del Plata, siguió más o menos la misma postura, pero se le dio la posibilidad a los fresqueros de avisar a la autoridad de aplicación con un tiempo de anticipación, se introdujo la posibilidad de que haya... Sí, pero hoy el sector fresquero sigue pidiendo lo mismo. Carla, ¿vos qué tenés para decir al respecto? Sí, efectivamente, luego de la charla de Barcelona, que recuerdo donde me habías hecho esta misma pregunta, y yo había planteado que obviamente es un sector que también fue desarrolló y se sigue desarrollando y se va a seguir desarrollando en términos de tecnologías adecuadas para poder sostener la calidad del recurso. Lógicamente, bueno, esta forma parte de los regionalismos, ¿no? Mucho de lo que se captura y se descarga en puertos de Chubut termina yendo en camión a Buenos Aires a ser procesado. Y bueno, obviamente y lógicamente la flota bonaerense desea poder llegar, aunque sea en el último desembarque, poder ir a Buenos Aires a hacer las descargas en Buenos Aires, digo. Y esto tiene que ver con que la calidad del producto también han aprendido muchísimo a manejar el producto. Esto fue un paso a paso, digo, no es que salió del aire, sino que los sectores lo fueron trabajando. Y hoy por hoy hay tecnologías y hay manejos que permiten que el langostino llegue en condiciones y obviamente para ser procesado, para hacer pelado y de venado en las plantas bonaerenses, digo. Por eso continuamos aún con la solicitud, porque lo consideramos que es válido. No bajamos los brazos en aquel momento cuando lo sostuvimos allá por ¿qué año fue, Chuchi? Pero no me acuerdo del año. Me vine muy enojado de ese sí. Pero bueno, entran dentro de las discusiones lógicas. En este caso, más que regionalismo, desde nuestro punto de vista, peleábamos por mantener la calidad de un producto premium, que no es lo mismo exportar 100 gramos de un langostino L0, L1, que cortarle la cabeza, sacarle la cáscara y exportar lo que queda. Creo que perdemos de exportar un producto premium por demorar el procesamiento. Independientemente de, por supuesto que uno defiende la mano de obra de nuestra provincia, la industria local, pero yo creo que a partir de esas discusiones que para mí ya quedaron establecidas, y creo que hoy lo que está establecido le sirve a todos, se aprendió se mejoró la tecnología de los barcos, pero no cambió la biología del langostino. El langostino sigue teniendo melanosis, sigue necesitando sulfitos, sigue necesitando frío, con lo cual no se puede extender mucho más que esas 96 horas, y por supuesto, con la loable tarea que tiene que tener permanentemente la autoridad de aplicación para verificar que todos cumplan esa norma, porque en algún momento ya establecida las 72 horas desde el primer lance hasta la llegada de puerto, había barcos que pescaban 12 días y llegaban con el langostino para tirar a la basura. Tuvimos un año completo con cientos de toneladas tiradas a la basura, con lo cual hay que poner un número y respetarlo. Y me parece que el número que está establecido le sirvió a todo el país y están procesando en Mar del Plata, procesando en Chubut, y entiendo yo que ya no estoy, que no se debería modificar. No sé si antes de pasar a la... Sí, si estuviéramos en el Consejo nos estaríamos agarrando Chuchi nuevamente, pero bueno, esto tiene... Por el mismo tema. A ver, me parece que es importante ahí resaltar la función del Consejo y de los representantes de cada una de las provincias también, en términos de trabajo, con sus propias cámaras a las cuales representa, a los empresarios a los cuales representa, a los gremios a los cuales representa.
Y bueno, las miradas diversas van a estar siempre dentro del Consejo. Yo, por ejemplo, hoy por hoy no coincido con lo que está planteando, porque también tiene que ver con la diversificación productiva. Coincido en que el langostino tiene que llegar impecable, porque eso también, siempre digo, cuando nos estamos tirando en los medios de comunicación con que se hacen desastres, nosotros tenemos que tener presentes que todo el mundo nos está mirando con respecto a lo que hacemos. Y si nosotros decimos en los medios que estamos haciendo desastres, por más que sea en un medio local, eso lo levantan en los medios internacionales y nos impacta también como gestión de la política pesquera nacional. Digo, eso es importante resaltarlo, lo digo acá con los empresarios porque me han escuchado decirlo en varias oportunidades, pero así como se puede hacer justamente un langostino entero de la mejor calidad, y es lo que nos representa, porque uno cuando bebe el langostino no ve generalmente no ve la colita, o la cola del langostino, me parece importante también resaltar que el procesado que se hace del langostino, esta cola que se vende en bolsitas envasadas de 1 kilo y que tiene destinos específicos y que es de la más alta calidad, puede permitirse esa diversificación en cuanto a las descargas tranquilamente. Digo, pero bueno, son discusiones, esas diferencias que las vamos a tener. Sí. Por eso digo, si estuviéramos hoy juntos en el Consejo, las seguiríamos debatiendo y muchísimo. ¿Y con las colas qué pasa? Porque en las colas también hay una diversificación y vos votaste en contra cuando el INEP dio el ok a hacer el 50% de cola de el 50% de cola. Los que me conocen saben que yo siempre digo, necesitamos datos. Sin datos es muy difícil tomar decisiones. Y de hecho, una de las cuestiones que pedí yo en el seno del Consejo Federal Pesquero, cuando se estaba planteando esta solicitud por parte de la flota congeladora, dije, bueno, ¿cuánto están procesando efectivamente de cola de langostino a bordo para pedirnos superar el umbral del 30%? Porque eso también te impacta en el esfuerzo pesquero. En algunas cosas del informe, bueno, uno puede coincidir o no también, digamos, no es que el INIDEP hace toda la investigación, pero también uno tiene la mirada con respecto a la interpretación de la información que remite el INIDEP. Y cuando se vio en términos de lo que efectivamente el sector procesaba de cola a bordo, no superaba en ningún caso o en casi ningún caso el tope que hoy tiene definido, digamos. Por eso en el Consejo Federal Pesquero se ha definido mantenerlo en el estado en el que está, digo. 36 quedó. Y sí. Paola, vos sos de Cancillería, porque no es tu tema, pero vos no votaste. Pero es un tema que se habló. También el pedido llegó medio al final de la zafra, digo, había como ciertos valores, pero que también está bien poner en la mesa la parte económica, porque esto tenía que ver con lo económico y con la decisión de cada empresario de qué hacer a la hora de salir a tomar ese producto, a sustraer ese producto y decir, bueno, ¿y qué hago con esto? Con este recurso bueno, hay gente que quiere hacer colas y hay gente que quiere hacer entero. Entonces digo, ¿hasta dónde nosotros tenemos que meternos en esa discusión? Que es una decisión, en definitiva, es una decisión económica y es una decisión que tiene que tomar el empresario. Pero bueno, justo esto fue también al final de la zafra, lo pidieron y hubo como una discusión grande en el Consejo por esto. Entiendo que el tema va a volver a la mesa este año. Así que si lo meten ahora tienen más posibilidades. Chicos, pero digo, también es algo que se va a seguir debatiendo y es verdad, hasta dónde el Consejo se puede meter con lo económico, que tampoco está mal. Digo, que tengamos, porque así como el empresario también nos sugiere cuestiones desde lo administrativo, nosotros también podemos tener un ida y vuelta con el empresario para ver de qué manera desde lo económico uno puede estar también para mejorar. No digo que sea para limitar, sino para mejorarlo también. Pero bueno, sí, es un tema que se debate ampliamente en el Consejo. Bien, no sé si querés agregar algo, Chuchi. No. Básicamente, lo dije tangencialmente. Yo estoy convencido, y luego de haberme ido del Consejo, lo dije varias veces cuando estuvimos, el Consejo tiene una actividad mucho más relajada que un funcionario nacional. Y debería trabajar más activamente en articular, que lo hace, pero mucho más activamente debería hacerlo, por ahí proponiendo un día más de sesión una vez por mes para que los empresarios estén permanentemente reunidos con el Consejo. Hoy alguien dijo, qué bueno que estaría que el Consejo convoque a una mesa con todos los partícipes del Gobierno Nacional, una vez al año, aunque sea, con todos los actores empresarios, gremiales y políticos que quieran participar, para debatir una vez al año, las problemáticas de cada uno de los sectores de la pesca. También hablaba. Se invitaba, en una época se invitaba a los gremios. Sí,
digamos, pero digamos, en la época de la cual participé, generalmente enviábamos una nota al Ministerio de Economía, hemos pedido, Sebastián mencionó el tema del combustible, pedíamos diferentes, bueno, para tratar de hacer rentable alguna actividad en particular, que contemplen la posibilidad de que a cierta flota se le baje algún impuesto del combustible, lo cual te contestaban no, y no teníamos la posibilidad de sentarnos con el actor a explicarle claramente, porque también lo dijeron en la mesa anterior, hablan de que a la pesca le va bien o a la pesca le va mal. Y la verdad que el funcionario que está sentado con el Excel, mira que se exportaron 2.000 millones de dólares, se superaron 2.000 millones de dólares. Sí, y debe decir, che, esto le va bárbaro. Ahora, el que pesca exclusivamente merluza, está fundido. Va muy mal. Está pescando a pérdida. Y por ahí, digo, tranquilamente podrían avanzar en solucionar cada uno de los sectores en particular y darle una solución a ese sector. En ese sentido, varias cámaras vienen presentando notas en el Consejo pidiendo la reducción o eliminación completa de los derechos de extracción y del DUE. Si bien es muy difícil que el Consejo pueda accionar para que les bajen las retenciones, por ahí ese es un ámbito más cercano, donde podrían... ¿Qué postura tienen respecto a este pedido del sector y qué puede hacer el Consejo en ese sentido para ayudar a mejorar la rentabilidad? ¿Arranco yo? El que quiera. No, bueno, mi voto fue claro, ¿no? Con respecto al incremento oportunamente hecho sobre el DUE. Cuando salió un discurso muy liviano, ¿no? Diciendo de que el sector no pagaba lo suficiente por lo que extraía. Nosotros no estábamos de acuerdo absolutamente nada con esa mirada. Dijimos, el sector pesquero paga muchísimo y genera mucho trabajo, mucho empleo. Como mencionaban hoy en la mesa, en el panel primero, se desconoce mucho lo que hay detrás de la pesca y los riesgos que corre cada vez que un empresario tiene que armar un barco, subir hasta los marineros, el capitán. Es todo que son muchísimas variables que tiene que manejar para asegurarse que el barco pueda salir y que pueda volver a puerto con el recurso capturado, digo. Y ese riesgo muchas veces no se mide, entonces se piensa esto de que como pescó mucho, entonces gana mucho, y esa relación no es así directa, porque tiene un montón de costos intermedios que no se ven, eso por un lado, y por otro lado porque sí paga impuestos. Paga todos los impuestos, digo. Entonces, incrementarle aún más a un sector que ya genera y que te genera una cadena productiva en la que también te van pagando impuestos, y es tener una mirada corta, digo. Entonces, por eso nosotros desde el Consejo Federal Pesquero, por lo menos la representación de la provincia de Buenos Aires, desde el primer momento lo votó en contra. Nosotros ya veníamos haciendo la evaluación del DUE cuando fue que se había hecho el cambio a la SUPE. Así que yo no tengo mucho más para decir que eso, digo, el sector aporta muchísimo, aporta a toda la sociedad, paga sus impuestos y la verdad que es mucho lo que arriesga y me parece que eso hay que tenerlo presente y acompañarlo. Paola. Mira, nosotros del Ejecutivo siempre, eso es algo que está en la mesa constantemente. El Ejecutivo lo impulsa, básicamente. Sí, pero también se trabaja en eso, porque obviamente es constante el reclamo y es válido, por supuesto. Porque también entendemos que se pagan impuestos, igual que en otras actividades que sí quizás han recibido otro tipo de compensaciones. Pero es algo que está en la mesa, es algo que quizás no se puede hablar tan abiertamente, quizás en este ámbito. Se le nota lo diplomático. Pero sí se está discutiendo y se discute realmente como para llevar una solución, no algo intermedio, porque lo intermedio también se podría hacer. Entonces lo que queremos hacer es algo mucho más concreto. Pero se está trabajando para esa situación, sí. Porque justamente el sector es lo que más pide. Dentro de un montón de otras variables. Sí. Y volviendo quizás al tema anterior sobre cómo nos vinculamos con el empresariado, porque también digo, el año pasado cuando surge todo este problema de los gremios, ¿no? Que también, que detenía toda la actividad y que era transversal en un montón de cuestiones. El Consejo también ha recibido a todos los actores. Hemos recibido a los empresarios, hemos recibido a los gremios, hemos recibido a todos para escuchar, para tratar de ser un nexo, porque no era nuestra potestad solucionar ese problema, claramente, pero sí ser un nexo. Y también sirve esa situación
para poder acercarnos más al empresariado. Estoy de acuerdo con esa situación, es escucharlos más, pero también hemos hecho y ha hecho ese trabajo el Consejo, que me parece que es importante, que no solo en esa cuestión, que esperemos que no se repita, por el bienestar de todos, pero en esta cuestión también podemos volver a acercarnos y ver y ser el nexo para poder dar una solución concreta a eso. No nos queda mucho tiempo, así que me encantaría que habláramos un poquito de cuotificación, de cuotificar el langostino. Es algo que gran parte del sector está pidiendo, es algo que el INIEP considera que sería positivo, y quisiera conocer la opinión de todos, de Chuchi, desde la experiencia de haber estado cuando el langostino prácticamente explotó y se generaron un montón de reformulaciones que hoy tienen que revisarse, y ustedes que son votos. Regionalismo, 2 puntos. Cuotificación de langostino. Mirá, mi mirada, por supuesto, es leyendo diarios, hablando con amigos, escuchando la opinión de cada uno. Por supuesto que hablo siempre más con actores de la provincia de Chubut que de otros lugares, y por ahí pregunto qué opinan. Ya mi opinión, eso solamente es una opinión. Particularmente me gusta recordar a los auditorios, sobre todo en el Consejo Federal Pesquero, y cuando se evalúa cada una de las especies sobre fin de año, se hace una reunión de langostino y de las otras especies. En esas reuniones de langostino me gustaba recordar cómo, vos dijiste, el langostino en un momento explotó. ¿Por qué explotó? El langostino no explotó de casualidad, explotó por manejo. Por un plan de manejo que en su momento hicieron las provincias de Chubut y Santa Cruz, por supuesto con la colaboración del INIDEP. Juan tomó la palabra, estaba en aquella época, cerraron áreas por las que se mataban los barcos por entrar, Mazaredo, Pan de Azúcar, partes del Golfo, Santa Cruz cerró su área de mayor pesca también, para permitir la reproducción y el crecimiento, sobre todo del langostino. En una charla al oído con el representante de Santa Cruz, que en ese momento era Carlos Lieberman, en un momento tomamos la determinación de cerrar el Golfo, San Jorge, a la pesca de langostino, no sin consecuencias internas. En aquel momento me vinieron a ver varios actores de Comodoro muy poco felices con la determinación que había tomado, como consejero y como secretario de Pesca de Chubut. Pero eso terminó redundando en lo que hoy disfruta gran parte de la pesca del sector pesquero argentino. Terminó redundando que de casi un 0 o 6.000 toneladas en el 2005-2006, estamos pescando desde hace varios años alrededor de 200.000 toneladas. En algún momento, estando Juan Manuel Bosch en la Subsecretaría de Pesca, las grandes peleas, y Juancito era compañero nuestro también, era consejero por Tierra del Fuego, tuvimos grandes discusiones con Juan, porque yo le decía, frenemos, si llegamos a 200.000, y 200.000 es un número que le da de comer a toda la pesquería argentina, y no le estamos generando problemas biológicos a la especie, frenemos en 200.000. ¿A cuánto querés llegar? Llegamos en aquel momento, porque digamos, un solo voto perdí ante el resto, y llegamos a 254.000 toneladas, con lo cual claramente quedó demostrado que no había que llegar a 254.000 toneladas. Hoy lo escuchó, y creo que la coincidencia de todo el arco político pesquero coincide en que no se debe superar ese número. Bueno, pero ahora, si aparece la cuantificación y se avanza con la cuantificación, se va a tener que determinar qué número le corresponde a cada uno. Por eso arranqué diciendo regionalismo 2 puntos. Aquí cada sector va a querer tener el máximo posible dentro de esas 200.000 toneladas, con lo cual va a ser una larga discusión en la cual no voy a estar y no me gustaría estar. Bueno, Carla, ¿vos qué vas a estar?
No, coincido con lo que plantea Andrés en el sentido de que toda la política de manejo del langostino fue muy exitosa, sigue siendo exitosa. Me parece que si se tomó esa medida para poder llegar a estas 200.000 toneladas y es tan exitoso, no le veo el motivo para cambiarlo. Y más esto, entendiendo evitar los regionalismos y que generan justamente muchas ¿Vos considerás que controversias. no hay que cuantificar? Yo creo que no. Por el momento no sería necesario, digamos. Ni Es tampoco una exitoso. revisión. Tenemos una pesquería que es recontra exitosa. ¿Por qué queremos cambiarlo, digamos? No le veo el sentido. Por ahí para ¿Por ponerle qué un o para coto. qué? ¿No? Preguntémonos, ¿por qué y para qué? Claro. Realmente, yo no le veo el sentido, pero bueno, son las diferentes miradas. Vos me estás preguntando como representante de la provincia de Buenos Aires. Yo lo que veo es eso, si tenemos un modelo tan exitoso que pudo avanzar en este sentido y que estamos trabajando para sostenerlo dentro de las 200.000 toneladas, que es lo que permite justamente la reproducción de este recurso y que haya recursos para todas las empresas, ¿por qué deberíamos modificarlo? No le veo el sentido. Mi pregunta que surge es ¿por qué y para qué? Bueno, eso lo sabrán responder ¿No consideras que pueda haber riesgo de que sigan ingresando barcos, que se siga aumentando el esfuerzo pesquero? No, porque si nosotros nos tomamos como tope que sean 200.000 las toneladas al año y eso es lo que venimos manejando como Consejo Federal Pesquero año tras año, puede trascender tranquilamente. ¿Paola? Yo creo que siempre sin perder el eje, ¿no? del cuidado en sí del recurso, me parece que el ejercicio es válido. Que ¿por qué no hacer un ejercicio? Empezar a tener un orden y una foto concreta de quiénes están pescando realmente el langostino, quiénes pueden pescarlo, porque hay cosas que quizás hoy el langostino está como está, y cuando no esté como está, digo, también hay que pensar, ¿no? En un plan B y evaluar si vos tenés un sistema, tener ya ese plan de recupero para el caso que eso ocurra, que esperemos que no ocurra nunca, pero digo, y si ocurre, entonces el ejercicio me parece que es válido, me parece que hay todo un terreno recorrido con la cuotificación previa a otras especies, con una recuotificación y que es algo que hoy por hoy estamos capacitados para hacerlo, no es, insisto, ni de hoy para mañana, ni de hoy para el año que viene, es una cuestión que es un ejercicio que para mí se tiene que hacer, se tiene que evaluar, quizás el ejercicio no da y volvamos a cómo estamos administrándolo, que está de manera impecable. No estoy objetando en lo absoluto de cómo se maneja. Es un seguimiento constante, continuo, es tener los ojos todo el día sobre el recurso. Pero me parece que es interesante tener un ejercicio de este nivel. Menos mal que me senté al medio. Bueno, continuará. Muchas gracias. No quedó tiempo para preguntas. Les agradezco.